Adelante. Adelante. Adelante, sí. Adelante, Ángel. Muy bien, pues bienvenidas y bienvenidos a esta nuestra sesión del dossier, el primer dossier que tenemos la Revista Iberoamericana de Teología. Yo soy Ángel Méndez, profesor y investigador en la Universidad Iberoamericana, el Departamento de Ciencias Religiosas, y también coordino la Revista Iberoamericana de Teología, la RIBET. Y bueno, hemos tenido algunos problemas al inicio de esta sesión. Como algunos de ustedes quizás se dieron cuenta, fuimos hackeados e intentamos algunas veces salir y volver a entrar y no pudimos hacerlo desde esta reunión. Entonces les pido muchas disculpas por las intervenciones y todo el problema. Tuvimos que rehacer una nueva reunión y bueno, aquí estamos. Esperemos que las personas que aún no han entrado vayan entrando y que estén interesados en este evento. Y de cualquier manera lo vamos a grabar para que después se pueda compartir en las redes con todas las personas interesadas. Entonces, pues me da muchísima alegría esta sesión a pesar de este bemol tan inesperado. Me da una alegría tremenda porque este es un gran avance para la Revista Iberoamericana de Teología. Tal vez todos sabrán que la revista es una revista no monotemática, sino que nosotros recibimos los artículos y los artículos pueden ser de temas diversos dentro de lo que entra en la categoría de teología crítica. Pero había la necesidad de hacer un dossier, de encontrar también artículos y temas de encuentro y sobre todo en situaciones urgentes. Entonces decidimos que vamos a empezar con esta nueva aventura dentro de la revista, de tener un dossier temático. Y este va a tener algo que ver con la urgencia de los tiempos, con celebraciones de aniversarios o eventos que sucedan en un año en particular y que sea importante reflexionar temáticamente. En este caso, dado la urgencia de la crisis de la pandemia del COVID-19, consideramos importante reflexionar teológicamente sobre esta situación. Claro, seguramente ustedes han visto en las redes y en diferentes publicaciones que ha habido reflexión desde la teología, desde la filosofía, la antropología, diferentes áreas, pero nunca es suficiente y además no refleja las localidades donde estamos nosotros, sobre todo como Departamento de Ciencias Religiosas. Así es que se abrió la convocatoria para quienes quisieran participar y hablar, hacer una reflexión teológica que nos dé esperanza, sobre todo en estos tiempos de crisis. Y fue así que se creó este primer dossier. Entonces me da muchísima alegría que esto suceda, que estén aquí presentes las autoras y los autores que van a decir algo, compartir algo de sus experiencias sobre este dossier y sobre este artículo que escribieron y poder compartir, abrir la mesa de reflexión y hacer lo que realmente tenemos que hacer como revista, no únicamente imprimir algo y dejarlo ahí a ver quién lo lee, sino también crear comunidades de críticas, comunidades de discernimiento, comunidades de acompañamiento mutuo en la teología, sobre todo en situaciones urgentes y actuales que nos atañen a todas, a todos, a todes. Entonces, sin más, le dejo la palabra a Débora, que va a ser nuestra moderadora, y ella nos va a decir cuáles son los pasos a seguir. Antes de darle la palabra a Débora, quisiera agradecer públicamente la presencia de la doctora Débora, que ella es doctora en historia y nos ha estado ayudando como asistente de la revista. Y gracias a ella, la revista ha llegado a un nuevo momento en el cual finalmente no estamos atrasados. Hemos resuelto muchísimos problemas de logística que hemos tenido y también entre los avances está un nuevo look de una nueva imagen de la revista y también este dossier, entre muchas otras cosas que ya irán sabiendo más adelante. Entonces dejo a Débora con mi profundo agradecimiento por todo lo que has hecho, Débora, que nos has ayudado mucho a levantar la revista
y estar donde estamos actualmente. Adelante, Débora, gracias. Gracias, Ángel. Bueno, el orden de la presentación de los dossiers, de los artículos del dossier va a ser según el índice, según el doctor Ángel Méndez consideró oportuno, que por las temáticas era bueno acomodarlos. Entonces, nuestra primera presentadora es la maestra Ruth Casas. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Teología por la Universidad Iberoamericana, tiene experiencia como docente de Humanidades en Educación Media, ha participado en los programas Diálogos en Confianza y Sacro y Profano en el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Además, tiene un diplomado en Prevención de Abusos Sexuales en la Iglesia de América Latina, auspiciado por el Subcomité de la Iglesia en América Latina de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos. Y además es pintora. Y el artículo con el que colaboró en este dossier se titula Reflexiones sobre la línea de ayuda espiritual de la Ibero. Entonces, Ruth, te cedo la palabra. Muchas gracias, Débora. Un gusto saludarlos a todos, a todas. Y pues es de verdad un honor el poder participar en este dossier. Y el tema, como ya vieron, es pues hablar un poco de la experiencia que ha sido el participar, porque seguimos todavía con la línea de ayuda espiritual de la Ibero, de la mano con la ayuda psicológica. Y es importante, sí, señalar que esta línea tuvo su origen cuando el terremoto del 17 se reunieron un grupo de psicólogas, psicólogos de la universidad y decidieron dar apoyo emocional a las personas que habían pues tenido algún choque, algún impacto muy fuerte días después del terremoto. La línea estuvo funcionando cerca de un año y a raíz de la pandemia, justo hace un año, es que se echó a andar otra vez la línea con la idea de pues dar ese apoyo psicológico que ya habían dado y que había rendido muy buenos frutos, pero gracias a Jutta Battenberg, que es la presidenta de la Asociación de Exalumnos de Ciencias Religiosas, se hizo una invitación también a teólogos y teólogas para dar servicio en esta línea espiritual. Yo creo que una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en mi vida, y ha sido también un año de muchísimos aprendizajes, muchísimos, porque para empezar pues, tuvimos que llegar a una profesionalización en esta línea en algunos aspectos que probablemente desconocíamos, el manejo de la línea como tal, los pasos a seguir, qué tipo de escucha y métodos se podían seguir, cuánto tiempo habría que darle a cada una de las llamadas, en fin, creo que ha sido de verdad una enorme oportunidad en participar y pues los aprendizajes que no me dejarán mentir, Tere, que está aquí presente, Hilda, que también ha estado en la línea, Luz Helena, pues es enfrentarnos a una realidad que finalmente también era la nuestra, ¿no? Es algo que se generalizó, no era atender a un grupo específico de personas, se abrió a toda la sociedad. Incluso recibimos llamadas de Estados Unidos y de muchos estados de la República. Lo más interesante y para puntualizar un poco lo que han sido las llamadas al día de hoy, es que la mayoría de las llamadas han sido realizadas por mujeres. Mujeres que oscilan entre los 15, 16 años hasta los 80 y tantos años. Ha sido mucho menor la participación de los hombres o la solicitud de ayuda, de escucha. Y pues esto creo que es algo digno de considerarse
por dos razones. Una, porque las mujeres siempre estamos mucho más abiertas a pedir el acompañamiento, a recibir el apoyo de alguien para poder salir adelante en nuestros problemas, pero también es muy penoso el decirlo, ya lo comentará más adelante la doctora Mariluz Rojas, cómo ha sido una época en la cual la mujer se ha visto tremendamente violentada, desesperada, ha tenido pérdidas de trabajo, problemas fuertísimos de pareja con los hijos, la carga que se le ha dado a la mujer en cuanto al cuidado de las personas enfermas, las ha llevado a muchas de ellas a contagiarse. En fin, creo que el panorama que para muchos era desconocido o silenciado, hoy es evidente y se ha reflejado también en las líneas que hemos recibido. Otro aspecto muy importante a considerar es cómo ha habido desde hace algunos años, por razones varias que probablemente habría que hacer, Ángel, una revista en torno a este tema, cómo esa pérdida de fe, ese abandono a la religiosidad popular también, ese desencanto de la religión, de pronto genera una crisis existencial en la gente y solicita ser escuchada, pide una ayuda espiritual, pero al momento en el que se les pregunta si profesan alguna religión en la línea, muchos dicen soy bautizado, soy creyente, no soy practicante. Yo podría decirles que la gran mayoría de las personas que se han atendido manifiestan eso y sin embargo están ansiosos de tener una espiritualidad. Hay quienes apegados a esa religiosidad popular eh, han sentido la pandemia, o la sintieron en un principio como un castigo de Dios. El miedo era a contagiarse, morirse sin haberse confesado, sin haber tenido la bendición de un sacerdote, qué sé yo. Entonces, el hacer que estas personas comprendieran que no era necesario el que estuvieran presentes en una iglesia y frente a un sacerdote, que la pandemia y la emergencia hacía que comenzaran a vivir una conversión en cuanto a su vida espiritual, fue algo que tuvimos que abordar y manejar con mucha delicadeza, con mucho cuidado, ¿no? Porque aparte son temas muy sensibles y no fáciles de abordar. Hubo quienes preguntaban, bueno, ¿y realmente qué es la espiritualidad? O había a quienes habría que explicarles qué era la espiritualidad, ¿no? Entonces, pues, citando a John Sobrino, fue muchas veces necesario repetirles que realizar la fe, la esperanza y la caridad en lo concreto de la historia, tal como el espíritu lo posibilita y lo exige, es la espiritualidad. Es vivir el aquí y ahora, asumiendo la presencia del ser inefable y ese contacto que se tiene con el espíritu. También hizo falta tener realmente mucha atención a manifestar la necesidad de tener, obviamente no expresado con esas palabras, pero sí la idea de que llevaran a la práctica una ética del cuidado de sus cuerpos, sobre todo las mujeres que estaban ya francamente desgastadas por el tener que atender todos, casa, trabajo, en fin, una serie de situaciones que sí las llevaba a tener situaciones muy desesperadas a ratos. Yo creo que tanto para quienes atendemos la línea como para las personas a las que atendimos, fue muy importante el discernimiento, la creatividad y algo que me parece que puede ser un gran aprendizaje para muchas y muchos, al menos hablo yo a título personal, es que también se adquirió una conciencia social. El entrar
el adentrarse en el drama de la vida de tantas personas y de distintos niveles socioeconómicos y maneras de vivir su fe y su religión, creo que nos llevó a una profunda sensibilización. Creo que el ponerle un significado a la resiliencia, a la empatía, a la compasión, no resultó fácil en algunas ocasiones, dado que la desesperanza y la tristeza de la gente eran muy profundas. Entonces hubo momentos en los cuales también se les invitaba a las personas a pensar por un momento si tenían algo bueno en sus vidas. O sea, el rescatar lo positivo, por poco que fuera en ese momento, era fundamental porque en ese momento empezaban las personas a darse cuenta que no todo era negativo y entonces ver cómo cambiaba el tono de voz, cambiaba el tono de la plática, de lo que querían comentar, era de veras impresionante. Tener al otro a través de una línea telefónica y aprender a leer también e interpretar el tono de la voz y el cómo están diciendo lo que les pesa, lo que les conduele, etcétera, es una habilidad que creo que todos y todas los que estamos aquí presentes hemos tenido que desarrollar por esa falta de contacto con otras y con otros seres cercanos, desconocidos, anónimos, queridos, no queridos, porque aparte esto se ha vivido no nada más con personas que nos resultan extraños, pues, que dejan de ser extraños en el momento en el que abren su corazón y nos tienen la confianza de contar lo más doloroso y lo más íntimo. Creo que también es algo que nos está pasando con personas queridas, cercanas, ¿no? Entonces, pues el artículo versa sobre esto, sobre estas experiencias, y yo de verdad puedo decirles que estoy profundamente agradecida y estaré siempre agradecida por esta gran oportunidad. Y hay muchísimo que hacer en muchísimas líneas telefónicas y habría que pensar qué podemos hacer también en el Departamento de Ciencias Religiosas para que sea un apoyo permanente a cuantas personas están necesitadas de rescatar parte de su ser, que es su religiosidad y su fe. Muchas gracias. Gracias, Ruth, por compartirnos esta experiencia y no solo esta experiencia personal y sobre la línea de ayuda, sino también con relación a cómo se está viviendo de manera espiritual esta pandemia. Ahora le quiero dar la palabra a la maestra Tere Valenzuela Corospe. Ella es maestra en Teología y Mundo Contemporáneo, hizo su tesis es la necesidad vital de hacer oración de Thomas Merton, un artículo que fue publicado en la revista Intersticio, Filosofía, Arte y Religión. Es profesora en la Universidad Iberoamericana de las Maestrías Místicas en las tradiciones religiosas y religiones del mundo. Además, imparte el taller de Perspectivas de Mística y Práctica Contemplativa. Su artículo se titula Mística, Contemplación y COVID-19, la experiencia de la vida. Te cedo la palabra, Tere. Ya se me estaba olvidando quitar el micrófono. Muchas gracias, Débora. Gracias a la revista, a Ángel, por esta oportunidad de escribir y compartir esta experiencia en la pandemia. Yo creo que, así como Ruth, fue muy importante todo lo que se vivió en este último año con la pandemia. Y bueno, como bien ahorita les comentaba Débora, participo en algunos talleres que son de oración contemplativa y tengo ya esto en la casa de meditación presencialmente en la Ibero. Y lo que a mí me gustaría compartirles
por qué nace este artículo para hablar sobre mística, la contemplación y la experiencia de vida, porque creo que se despertó algo que ya venía sucediendo acerca de las búsquedas espirituales en una sociedad a donde vivimos conectados al ruido constantemente, ¿no? Y cómo el momento de la pandemia hizo que todo el mundo se tuviera que sentar y obligarse a estar en silencio y en quietud y repensarse a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en la pandemia con respecto a estas prácticas de meditación y de búsquedas espirituales? Pues es algo muy interesante, así como bien lo dijo Ruth, que nos llamaban preguntando cómo hacer oración porque lo que estoy viviendo no puedo, no necesito caminos que me permitan encontrarme y darle sentido a mi vida, ¿no? Y bueno, yo quería también con esto darle las gracias a la universidad porque es a través de egresados que estuve dando alguno de estos talleres, otro también en la casa de meditación, pero lo más interesante es que era algo que yo venía haciendo, pero en la pandemia, en vez de, yo recibía 15 gentes en el taller y en la pandemia pues 180. Entonces, como ustedes verán, el número que se empezó a incorporar en estos talleres para encontrar las prácticas de interiorización que se están dando, pues crecieron notoriamente y también se convirtió en algo muy importante para la gente, en una necesidad del momento. Hoy, por ejemplo, hay un taller en egresados que me parece que se inscribieron hasta 800. Entonces, una de las cosas más relevantes que ha sucedido es que el departamento de egresados está abierto a tratar de comunicarse con todos los egresados de la universidad, pero esta necesidad que se empieza a gestar es que la inscripción de todos ellos por recuperar un camino espiritual, por recuperar un sentido de vida y por volverse a preguntar a dónde están, ¿no? Entonces, eso a mí me llamó muchísimo la atención y me permitió hacer un análisis de qué era lo que estaba sucediendo. Pero al mismo tiempo empecé a encontrar en las prácticas contemplativas o de meditación que la gente no tenía idea lo que buscaba en ellas, ¿no? Y entonces al encontrar estaba leyendo sobre el maestro Edgar, porque, bueno, me encanta la mística, y empezar a descubrir que lo que estaba sucediendo en la época renana es lo mismo que estaba sucediendo hoy, ¿no? Que estaba sucediendo había mucha violencia, estaba sucediendo que la gente tenía una necesidades espirituales, que busca caminos espirituales para encontrar un sentido a su vida, que hay se empieza haber una necesidad muy grande de recuperar la espiritualidad. Entonces, esto se parece a lo que estamos viviendo hoy, pero dentro de estas búsquedas que las personas tenían en esa época, pues que son similares a las preguntas que se van haciendo las personas en el COVID hoy, ¿no? ¿Cuál es el sentido de vida? ¿Cuál es mi experiencia de vida ahorita y qué es lo que busco, ¿no? Y al estar analizando estas dos épocas, por llamarlo así, te das cuenta que al mismo tiempo están surgiendo grupos, ¿no? Entonces, en esa época surgen algunas sectas en donde empiezan a buscar espiritualidades muy individualistas, ¿no? O intimistas, pero que no llevan a la actividad social de las personas, o sea, no llevan a que se desarrollen más que ellos mismos, ¿no? Y me empieza a suceder que la gente empieza con esta búsqueda solamente por buscar paz, solamente por estar tranquilos, que se vale y que está bien, ¿no? Pero en realidad nos quedábamos con la mitad de la posibilidad de lo que da la contemplación, o sea, lo que da este trabajo interior, esta mística, y de alguna manera me parecía muy importante poder enfatizar qué son las cosas que realmente nos van a sostener de esta experiencia de interiorización. Y entonces quise compartir
un poco qué era la meditación, qué es la contemplación, ¿no? ¿Qué referencia tiene con el existir? O estas preguntas de sentido que hoy todos nos estamos haciendo, ¿no? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Hacia dónde voy? No solamente es la muerte, sino hoy volvernos a preguntar, nos estamos volviendo a preguntar de qué sentido tiene mi vida en lo que estoy haciendo. Y entonces, bueno, la interiorización tiene un profundo camino que nos va llevando a algo mucho mayor y que vale la pena rescatar y que vale la pena encontrar cuál es ese sentido de interiorización completo, no intermedio, ¿no? Porque nos quedamos con la paz y sería la mitad del camino. Y entonces, esto es lo que quise como proponer en el artículo y cómo lo iba proponiendo el maestro Eckhart, cómo lo iba enfrentando en su época, ¿no? Él le toca convivir con la secta del libre espíritu y él hace una crítica a las espiritualidades que nada más empoderan a la persona, pero ahí se quedan atoradas, ¿no? Entonces, bueno, por eso quise meterme un poquito más a qué es lo que nos daba esta interioridad, ¿no? ¿Qué es lo que nos da? Y entonces, pues nos da la posibilidad de la libertad que se activa en el interior de la persona y que permite direccionarnos a nosotros mismos a la trascendencia y no solamente quedarnos en algo para nosotros, sino que nos lleva a algo social. Y esto es también muy importante que se ve en la época de Edgar y que él lo podemos ver, por ejemplo, con las beguinas. Ellas no solamente eran gente de oración, sino que ayudaban a los demás, veían por el enfermo, por el más necesitado y se dedicaban a hacer algo, no se lo quedaban para ellos mismos, para ellas mismas, ¿no? Tanto las beguinas como también los grandes místicos de la época. Y esto es algo que hace Edgar, ¿no? Que recoge, ¿no? Que no quiere intimismos y que estas sectas, él las ve que pierden el camino cuando se quedan para el individuo solamente. Entonces, me parece importante que el sentido que le va dando él a la interiorización hacia algo que nos trascienda, a trascendernos a nosotros como personas. Esta deificación que él propone es una deificación que se concreta con el amor. Y si no es una entrega, un darse hacia los demás, no se queda incompleta. Y esto es algo que me parece muy interesante rescatar, porque hoy que estamos viviendo muchos movimientos y grupos que están en búsqueda de estas prácticas, pues tenemos que saber qué es a lo que realmente se está proponiendo con ella, qué sentido tiene, cuál es la vocación de la contemplación. Y es ese compromiso social. Si no tiene compromiso social, está incompleta, son intimismos. Entonces eso me nace como compartirlo porque nos quedamos a veces saturados en búsqueda de paz, ¿no? Y creo que es algo que sí se recupera cuando estamos hablando con los grupos, por ejemplo, de las llamadas o con las personas que se acercan, se recupera esta posibilidad de libertad que tiene la persona, pero en esta libertad está también la del discernimiento. Y como llama el maestro Edgar, dice, hay dos gracias, ¿no? La gracia de la encarnación, de hacerlo vivo y llevarlo, y la gracia de la inhabitación. Y estas dos gracias, pues él las menciona como parte importante para concretar esta mística en la vida de aquellos que están en búsqueda de Dios, ¿no? Y como sin Dios, bueno, sin la otredad y sin el otro, no se concreta, ¿no? Y bueno, esto es lo que me parece importante y que yo hoy quería compartirles de mi artículo. Muchas gracias, Tere, por compartirnos estas pues, herramientas tan importantes para en estos momentos y para la vida como la contemplación, pero pues una contemplación que sea realmente íntegra y la importancia de la vida espiritual, pues no solo para sobrellevar esta época, sino pues en general para la vida. Gracias. Y ahora me gustaría darle la palabra a los autores del siguiente artículo que se titula Todo está conectado ante la crisis del coronavirus,
la filosofía de la realidad histórica de Ignacio Ellacuría como fundamento de la teología integral. Este es un artículo que está escrito por el doctor José Sols Lucia y la doctora María Elizabeth de los Ríos Uriarte. El doctor Sols es académico de tiempo completo del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Fue director de este departamento y de la Cátedra de Ética y Pensamiento Cristiano del IQS en la Universidad Ramón Llull. Es doctor en teología por el Centre Sèvres de París y licenciado en Historia Contemporánea de la Universidad Iberoamericana. La doctora María Elizabeth de los Ríos Uriarte es doctora en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, maestra en Bioética por la Universidad Anáhuac de México, licenciada en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, es técnico en Atención Médica Prehospitalaria por SUMA AC y actualmente es titular de la Cátedra de Bioética Clínica de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac de México. Les doy la palabra. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, Débora, gracias por la presentación. En primer lugar, pues bueno, yo personalmente agradezco a la Universidad Iberoamericana, al Departamento de Ciencias Religiosas y a Ángel la oportunidad que nos brinda para compartir algunas reflexiones que cuando recién estuvimos platicando el doctor Sols y yo sobre qué era lo que podía unir de alguna manera una filosofía tan importante como la filosofía de Ignacio Ellacuría con una pandemia como la que nos ha tocado vivir en ya más de un año, pues simplemente se nos venía a la mente esta idea o rebotaba en nuestras cabezas la idea fundamental de que cómo es posible que un virus esté afectando tanto nuestras vidas y las haya puesto así que pues de cabeza, ¿no? Y sobre todo también la idea de cómo un virus que está del otro lado del mundo o que empezó estando del otro lado del mundo, pues de pronto llegó a nosotros de forma rapidísima y casi pues prácticamente inesperada. Entonces lo que se nos venía a la mente era esta frase inicial que así se titula el artículo, todo está conectado. Y esta frase de todo está conectado tiene una vertiente o lo quisimos enfocar en el pensamiento que va o que está plasmado al menos en el paradigma de pensamiento del Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, pero también fundamentalmente en filosofía de la realidad histórica de Ignacio Ellacuría. Entonces yo simplemente comparto dos ideas fundamentales del pensamiento de Ignacio Ellacuría que creo que apuntalan pues a esta noción de que todo está conectado, pero sobre todo con vistas o para al menos para insertarnos dentro de un horizonte de posibilidad. O sea, no nada más reflexionar sobre el problema y la pandemia, sino reflexionar sobre cómo podemos salir adelante de esta pandemia. Entonces, si recordamos un poquito en filosofía de la realidad histórica, Ignacio Ellacuría habla de la realidad histórica, la realidad en donde nos situamos, que además creo muy importante que toda reflexión pues tiene que ser una reflexión históricamente situada, así lo decía Ignacio Ellacuría, y esta realidad tiene fundamentalmente dos características. La primera de ellas es que es una realidad intrínsecamente dinámica, es decir, en ella confluyen muchas formas de estar en la realidad. Estas formas de estar en la realidad asumen las formas inferiores, se dividen en superiores e inferiores y asumen las formas inferiores. Y por eso es que quizás este virus que tanto problemas nos ha generado, pues es un virus que en realidad no podemos dejar de lado en ninguna de nuestras respuestas y en ninguna de nuestras reflexiones sobre el coronavirus. Pero también este dinamismo intrínseco de la realidad permite, a su vez, y esta es la segunda característica importante, permite una cierta novedad. Es decir, recordamos un poquito, Ignacio Ellacuría parte de la idea fundamental de que toda la realidad está estratificada, pero el grado, digamos, superior en la estratificación que Ignacio Ellacuría propone, y es el que le compete directamente al ser humano, es la capacidad para generar una nueva historia. Es decir, esta materia viviente, sentiente, inteligente que somos,
a diferencia del virus, nos da la capacidad para generar una nueva historia. Y es en esta capacidad para generar una nueva historia en donde se da un proceso que Ignacio Ellacuría denomina de desgajamiento de la realidad. Es decir, cuando ya no cabemos en ella. Y esto sucedió en esta pandemia. Es decir, de pronto nuestras formas de trabajo, nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones familiares ya no dieron de sí en la realidad en la que estábamos y tuvimos que explorar y sobre todo tuvimos que desarrollar mucha creatividad para enfrentarlas. Entonces creo que la posibilidad que brinda la filosofía de la realidad histórica, entendiéndola como entendiendo la realidad y con ella el coronavirus como una realidad intrínsecamente dinámica, siempre tendente al cambio, siempre con posibilidades para albergar nuevas formas de realidad, creo que abre un horizonte de esperanza y ese horizonte de esperanza es el horizonte de la ecología integral de la que va a hablar el doctor José Sols en unos minutos más. Bueno, pues digo, a grosso modo y por el tiempo no puedo profundizar más, pero ahí está el artículo disponible y nuevamente pues les agradezco. Y José, te cedo la palabra en estos momentos. Pues muchas gracias, Marieli. Como nos han dicho la doctora María Elizabeth de los Ríos y yo hemos hecho este artículo conjuntamente. Entonces, continuando con su reflexión, como ella ha dicho, nos hemos fijado en esta idea de que todo está conectado, que es una idea central del pensamiento del Papa Francisco, sobre todo en su encíclica Laudato Si 2015. El COVID ha puesto de manifiesto esta realidad, nos ha mostrado que todo está conectado, digamos, algo que tenía que ser biológico simplemente lo ha trastocado todo, ha trastocado la política, la vida cultural, el deporte, la economía, ha sacudido a los pobres, la condición de la mujer en el hogar, la comunicación, los puestos de trabajo, el desempleo, todo ha quedado sacudido por un virus, por algo tan simple como un virus, lo cual muestra que está todo conectado. Es como cuando vamos a una alberca y está el agua está lisa, plana, quieta y arrojamos una piedra, toda la superficie se mueve, no solamente la zona donde hemos tirado la piedra, sino toda. Por esto tiene sentido la especialización científica que se ha desarrollado en los últimos dos siglos, pero ha sido un gran error el habernos especializado tanto, el haber desconectado unos saberes de otros. Hoy sabemos mucho cada uno en su rama y sin embargo somos todos grandes ignorantes porque apenas sabemos nada de las otras ramas. Y entonces, después de 2 siglos de especialización científica, el resultado es una humanidad ignorante, porque es mucho más lo que no sabemos que lo que no sabemos, debido no al avance científico, sino a la desconexión entre saberes. Entonces, es legítimo también nos hemos dado cuenta que la defensa de los derechos humanos debe ser integral y global. Podemos especializarnos en un colectivo desfavorecido, pero sabiendo que trabajamos por ese colectivo por su dignidad humana y no por ser miembros del colectivo. Esto es importante. Preocuparse por los derechos de un colectivo y despreciar los de otro significa atentar a la dignidad humana y por tanto se convierte en ideología y no en defensa de los derechos humanos, porque todo está conectado. Los derechos humanos de ese colectivo lo están también con los de todos los demás colectivos de la humanidad. Entonces, esto nos muestra también, nos ha mostrado esta crisis, que el medio natural no está definitivamente superado por la tecnología. El filósofo Jacques Ellul dijo que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido como 3 grandes etapas, lo que él denominaba el medio natural, aquella en la que el ser humano se vertebra en relación a las agresiones y peligros de la naturaleza. 2, el medio social, aquella en la que el ser humano, el hombre, se vertebra en torno a los grupos sociales y a los constructos sociopolíticos y económicos, y dice, a final del siglo XX, se está empezando la tercera, que es el medio tecnológico, el medio técnico, en la cual es la técnica lo que vertebra nuestra vida. Todo esto yo creo que es cierto, pero él siempre dice, atención, pero las etapas anteriores no han muerto, lo natural sigue ahí y lo social sigue ahí, aunque cada vez son menos relevantes en relación a lo que viene después. Bien, la crisis del COVID nos lo ha mostrado porque nos ha hecho ver que cuando el hombre despertó de su sueño tecnocientífico,
la naturaleza todavía estaba allí. Todavía está ahí la naturaleza, todavía está. Fíjense que un solo virus ha podido con nuestras estructuras de todo tipo. De hecho, se están descongelando decenas de virus en Siberia por el calentamiento global. Si solo uno ha hecho esto, imagínense lo que pueden hacer 15, 20, 30 virus. Y hay otros muchos, si contamos con Canadá, con Siberia, con Alaska, si contamos virus que estaban congelados desde hacía muchos miles de años, ¿no? Bien, el hombre moderno ha cometido dos errores. Uno ha sido haberse endiosado y haber creído que podía hacer lo que quisiera con la naturaleza y consigo mismo, y es un error. Nosotros no somos propietarios de nada, no somos propietarios ni de la naturaleza, ni de la sociedad, ni de los demás, ni siquiera de nuestro propio cuerpo. Nosotros somos responsables de todo. La única criatura responsable de todo, la única capaz de ser responsable, ninguna otra criatura sobre la Tierra lo es. Y el segundo gran error, como les he dicho antes, es haber subdividido infinitamente el saber humano y haber perdido la visión holística. Por ello, es importante revisar a fondo las 4 relaciones que propone el Papa Francisco, cada uno consigo mismo, cada uno con los demás, con la naturaleza y con Dios, con la trascendencia. Llevamos ya 3 avisos en relativamente poco tiempo, medio siglo, un poco más de medio siglo, de destrucción de la humanidad. La primera fue el armamento nuclear. Hay armamento nuclear para destruir la Tierra entera varias veces. La segunda ha sido la alarma ecológica. Consumimos mucho más de lo que nos podemos permitir. Y ahora tenemos la tercera, la alarma biológica. Hemos de reaccionar, termino ya con esto, hemos de reaccionar y en todas direcciones. Y para ello yo creo que en primer lugar hemos de tener conciencia de que somos humanidad, de que somos un sujeto colectivo, unitario. Y lo digo con todo el respeto a las personas, pero frente a corrientes que propugnan la parcelización de lo humano y que de alguna manera desconfían de la idea de universalidad de lo humano. Somos una humanidad, estamos unidos y solamente unidos tenemos futuro. La segunda idea es que es urgente que coordinemos todos los saberes y que dejemos de estar cada uno centrados en nuestro pequeño, como se dice ahora, en nuestra pequeña zona de confort intelectual, disciplinar, científica, sino que nos abramos y compartamos saberes. Y la tercera idea es que es importante que el ser humano se haga responsable en la Tierra del propio ser humano, que nos hagamos responsables de la vida humana, cada uno allá donde alcance su acción, en todas sus etapas, sin hacer excepciones, desde antes del nacimiento hasta después de la muerte. Muchas gracias. Gracias a ustedes por compartir estas palabras sobre lo que trató su artículo. Ojalá y pues sí podamos generar esta nueva historia, una capacidad con la que en el que esta nueva historia podamos pues unir los saberes para contrarrestar todas estas alarmas que nos mencionaron y que nos han hecho hoy pues recordar que tenemos presentes. Ahora me gustaría continuar con la participación de la doctora Marilú Rojas Salazar. Ella escribió un artículo que tituló La pandemia, una epifanía de la violencia hacia las mujeres. La doctora Marilú es doctora en Teología Sistemática por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es teóloga feminista y profesora de asignatura de la Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo y del Doctorado de Estudios Críticos de Género de la Universidad Iberoamericana. Es también miembro fundador de Teólogas e Investigadoras Feministas de México, directora de la revista Sofías y miembro fundador de la Academia de Teología en México de la UPM. Doctora Marilú, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Débora, y muchas gracias al doctor Ángel también por esta oportunidad. Ciertamente la pandemia nos trajo una epifanía en el sentido de manifestar las violencias ocultas en la vida cotidiana de las mujeres.
Perdón, Marilu, se te apagó tu micrófono. Ahora sí. ¿Sí me escuchan? Un poco estaba entrecortado. Está entrecortado, Marilu, no se está escuchando. Entonces, a lo mejor como sugerencia, son dos sugerencias que veo. Una es que ¿Podemos apagar la cámara? si quieras apagar tu cámara para que pueda correr más fácilmente el audio. Aquí no vemos otra posibilidad. A ver, ahí mejor. Sí. Gracias. Bueno, decía que justamente la pandemia nos trajo una epifanía, es decir, una manifestación de varias pandemias, no solo la del virus, sino las pandemias de la violencia que hace tiempo venimos viviendo las mujeres en un país tan patriarcal, misógino y machista como es México. Entonces, a esto se sumó justamente la violencia del virus que nos Perdón llegó, que ¿verdad? te interrumpa, pero se te sigue oyendo muy entrecortado el audio. ¿Y cómo lo podemos resolver? A ver, ahí ya se oye otra vez bien. Si quieres, volvemos a intentar. Ahorita se te escuchó bien. Perdón. A ver, ahí mejor. Sí. Hablo un poquito para saber si ahora sí está bien. Sí, muchas gracias. Que el audio es patriarcal, porque nos calla a las mujeres, ¿verdad? Bueno, entonces, que estaba diciendo justamente que esta sindemia nos trajo un cúmulo de pandemias. Y este cúmulo de pandemias son justamente el develar las violencias que estábamos viviendo las mujeres a lo largo de una cultura tan patriarcal, machista y misógina como es la sociedad mexicana. Entonces, no es que ahora se incrementaran solamente las violencias con el confinamiento, sino que se hicieron evidentes. Entonces, mi artículo versa justamente cómo hace un año, el 9 de marzo y el 8 de marzo, cuando las feministas y las mujeres de este país, de América Latina y el Caribe, estábamos visibilizando esta otra gran pandemia de las violencias, pues justamente se nos confina al espacio privado. Y esto va a generar una serie de violencias indescriptibles que ya, bueno, el grupo de Ruth y compañía nos estuvieron expresando. Entonces, yo he querido tomar la metáfora justamente que coloca el evento de Jesús con la niña a la que le llama para levantarse. Y entonces me parece que la humanidad está representada en esta niña a la que se le invita a levantarse de su postración, con las palabras Talita Cumi, niña, levántate. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde nos queremos levantar como humanidad? ¿Hacia una situación de igual violencia? ¿Hacia un horizonte donde no hemos cambiado como sociedad muchas de nuestras actitudes? Alguien pensaría que la pandemia nos trajo una especie de conversión hacia nuestras actitudes, y no es así. Parece ser que la humanidad no hemos aprendido la lección, y no la hemos aprendido porque detrás están también otras estructuras de poder que niegan las características de ser humano y las características de convivialidad entre las especies en este planeta, ¿no? Y entonces las mujeres seguimos viviendo este tipo de violencias, ¿no? La violencia en la que tienen que trabajar dobles o triples jornadas, donde no hay un espacio de descanso, porque es cierto que muchas de las mujeres que estamos aún aquí en esta plataforma hacemos doble y triple jornada.
comenzando por mí misma, ¿no? Donde nos hemos autoexplotado en este modelo de home office, donde no es cierto que hay una comodidad, ¿no? Ponemos en manos del empleador nuestras capacidades académicas, nuestro conocimiento, pero también nuestra corporalidad y nuestra sexualidad, nuestra salud, los instrumentos de trabajo, pero también ponemos nuestros afectos, nuestras sexualidades. Y hay una lectura también que esta pandemia puede traer a las mujeres, regresarnos al confinamiento. Sin embargo, el regreso al confinamiento no es una marcha atrás de la consecución de derechos por parte de las mujeres, sino es un tiempo de introspección y de reflexión, pero lamentablemente no lo tenemos. Y no lo tenemos o lo tenemos pocas porque resulta un privilegio para las mujeres el autocuidado, la introspección, el tiempo de descanso, la capacidad para poder rehacernos. Entonces, es cierto que las mujeres estamos viviendo un desgaste emocional, un desgaste físico, un desgaste académico, pero también un desgaste erótico. Cuando entendemos la erótica como la capacidad de salir de nosotras mismas para ver por los demás. Y es que todavía en México tenemos un sistema patriarcal de familia donde los roles de cuidado están asignados a las mujeres, donde todavía las educadoras somos las mujeres, donde todavía quienes hacen menos trabajo doméstico son los hombres. Entonces tenemos que repensar, recuestionarnos el modelo de familia patriarcal vigente que se está modelando desde hace muchos siglos y que ha permeado a la sociedad mexicana. Entonces, recuperar una espiritualidad donde la imagen del Dios patriarcal no reafirme justamente estos privilegios de género de los varones y regresar a estas espiritualidades que muchas mujeres están recuperando en ritos cotidianos, en reuniones a través de la internet, de las plataformas, para poder hacer liturgias más significativas para nosotras mismas, ¿no? Entonces esto está generando justamente una fluidez espiritual que parece moverse al margen de las instituciones. Y me parece que hoy los grandes cambios se están dando justamente al margen de las instituciones. Que las teologías tendríamos que pensarlas, a estas teologías más mezcladas, más híbridas, más mixtas, y no tanto justamente un encajonamiento de las teologías. Tenemos que abrirnos ciertamente a estas otras dimensiones y a estas praxis espirituales que muchas mujeres están encontrando dentro de los espacios como fisuras, a veces al sistema patriarcal, familiar, social, político, económico y cultural. Y entonces me parece que esta metáfora o este hablarnos, Jesús, de niña, levántate, humanidad, levántate, nos hace recordar justamente esta fuerza erótica de salir de nosotras mismas para tener la capacidad del autocuidado, del descanso y de romper con los sistemas patriarcales. Gracias. Gracias, Marilu, por compartirnos esta reflexión y ojalá que, pues sí, toda la situación que ha venido a, digamos, enfatizar sobre la condición de vida y el modelo de familia que tenemos en México, pues que esta pandemia nos ayude para repensar y recuestionar ese modelo y que la mujer pueda recuperar un espacio significativo no solo al nivel espiritual, sino a un nivel integral de su vida. Por último, me gustaría darle la palabra al doctor Ángel Méndez Montoya.
Él es doctor en teología filosófica, investigador y miembro del núcleo de profesores de los departamentos de ciencias religiosas, filosofía, arte y el doctorado en estudios críticos de género de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es coordinador de la revista Iberoamericana de Teología y de las publicaciones del Departamento de Ciencias Religiosas. Es laico en la Orden de Predicadores de la Fraternidad de Dominicos en el Instituto Internacional de Teología Dominique Chenu en Berlín, Alemania. Y para este dossier colaboró con un artículo que se titula Transcorporalidades en resistencia y resiliencia hacia una queerización decolonial de la dicotomía utopía-distopía en tiempos de pandemia. Le cedo la palabra, doctor. Gracias, Débora. Pues sí, me dio muchísimo gusto participar en este dossier, no solamente como compilador con diferentes voces que aquí hemos escuchado, sino también como autor. Este artículo yo lo había elaborado inicialmente para una publicación en original en Alemania, en alemán, y fue publicado en la revista Wort und Antwort en Berlín, y ya después hice una traducción y una edición en español para este dossier en especial. Estaba preocupado por algo que yo veía y que quizás ustedes también han visto, en un sentir más bien, ¿no? Y en un actuar de las diferentes sociedades y poblaciones frente al COVID. Yo siento que hay como una especie como de dicotomía en las reacciones ante el COVID. Por un lado está el lado más distópico de un pesimismo terrible, ¿no? Y no es para menos. En una situación como la que estamos viviendo, nos estamos dando cuenta de que la situación social, política, religiosa, de la educación está en crisis, incluso la cuestión ecológica, y que parece que no hay una solución para algo mejor. Entonces, este desencanto ante la realidad del COVID, que únicamente ha despertado lo que ya estaba viniéndose desde hace muchos años o quizás muchos siglos. Entonces, hay este descontento que para mí se expresa mejor en este grito que hizo George Floyd en Estados Unidos cuando fue asesinado por un policía que lo tomó, un hombre negro en Estados Unidos, que lo tomó preso y que le puso la rodilla en el cuello hasta asfixiarlo, y él gritaba, no puedo respirar. Entonces, para mí, esta expresión, no puedo respirar, expresa un sentimiento distópico en la humanidad de no poder respirar, de estar cansados, no solamente de este virus que nos afecta en nuestros cuerpos, sino de todos los virus que nos separan los unos de los otros, que nos crean enemistades y que también afecta a los cuerpos y a los territorios, especialmente al mismo planeta. Entonces, por un lado, tenemos este sentimiento y muchos escritores, filósofos han hablado desde estas distopías que están apareciendo cada vez más en este mundo en crisis. Y por otro lado está el otro extremo, el antagonismo, que son las utopías. Unas utopías en las cuales sí nos damos cuenta de que también este confinamiento nos ha ayudado a recluirnos, a darle un respiro un poquito al planeta. Algunos lagos y el aire y otros lugares que estaban tan contaminados por nuestra presencia como seres humanos han visto algo de respiro. Y también la interconexión que se ha dado a través del Internet, que nos hace ver una utopía de un mundo conectado, de un mundo virtualmente entretejido y teniendo la posibilidad de conexiones. Entonces, hay como estas dos tendencias, y yo pienso que teológicamente, al menos la respuesta que yo doy ante estos dos extremos, es una respuesta que tiene que ver con la escatología. Ante la utopía y ante la distopía, estos dos antagonismos, yo creo que la respuesta cristiana viene con la escatología,
que es un punto intermedio entre estas dos vertientes. Porque en la escatología se nos promete otro mundo mejor, pero no está allá, más allá del aquí y ahora, sino que se construye en el aquí y ahora, con nuestras propias resistencias, con nuestras propias luchas, con nuestros propios acuerpamientos solidarios que nos ayudan a entender que solamente cooperando los unos con los otros podemos alcanzar un mundo mejor aquí y ahora, no en un mundo utópico o solamente para unos cuantos, para unos privilegiados, sino para todos y todas, especialmente aquellos que viven situaciones más precarias. Y de ahí es entonces que encuentro yo el término, la categoría de transcorporeidad, que es el cuerpo de Cristo realmente, ¿no? Un cuerpo que viene desde la misma corporeidad de Dios, un cuerpo plural, que aunque es universal, se predica desde la diversidad y desde la pluralidad. No es una unidad, la Trinidad, que se predica en una homogeneidad que impone categorías sobre el otro, sino que permite al otro ser otro, y a través de esa pluralidad en la comunidad trinitaria se desarrolla un deseo de un Dios que va hacia el otro, que sale de sí, que rebasa a sí mismo hacia la otredad. Y este mismo movimiento trinitario, esta danza trinitaria, no es únicamente intimista hacia adentro de la Trinidad, sino que sale de sí kenóticamente hacia toda la creación. En el acto de creación, Dios desea primero salir a nuestro encuentro, y en la encarnación se radicaliza este deseo de intimar con nosotros y hacerse un cuerpo con nosotros. Y en la muerte y en la resurrección nos enseña que este cuerpo no está destinado a la violencia determinista, ni tampoco a una muerte final, sino hacia la vida eterna, compartiendo en un banquete festivo de amor, de deseo. Si es que deseamos a Dios, es porque Dios nos desea primero. Y entonces formamos parte de esta corporeidad del Cristo, ¿no? Como nos dicen los Gálatas, ya no hay ni judíos, ni gentiles, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos un cuerpo a partir de la otredad que es crístico. Entonces rebasa todas las fronteras que tenemos, pero al mismo tiempo desde nuestras mismas contextualidades y situacionalidades y pluralidades de lo que somos nosotros como seres humanos. Yo veo que este movimiento teológico, escatológico, ya venía desde la misma fundación de la teología de liberación en Latinoamérica, que se dan cuenta de que hacer teología tiene que ver con hacer teología desde las márgenes de la sociedad, desde un Dios que se identifica con los crucificados y las crucificadas del mundo, con aquellos cuerpos que han sido marginados, con aquellos cuerpos que han sido basurizados. Entonces ahí vemos un movimiento de esperanza en Dios que se acuerpa, un acuerpamiento de Dios con aquellos cuerpos, sobre todo aquellos que son más marginados. Y los evangelios nos pueden dar muchísimos ejemplos de Jesús histórico acuerpándose justamente con aquellos que viven situaciones más precarias y que han sido suprimidos, marginados y enviados a una especie como de guetos y diásporas en la sociedad. Lo vemos en los primeros misioneros que hablaron desde la voz de los indígenas que fueron destruidos en la colonia. Y entonces ya vemos desde del mismo tiempo colonial de Latinoamérica, vemos que hay una fuerza de resistencia desde adentro mismo de la iglesia ante una iglesia patriarcal, una iglesia colonizante, una iglesia occidentalizada, al grado tal de no permitir la otredad, sino encubrirla, como diría Enrique Dussel, encubrir la otredad. Ante eso hay una fuerza eclesial que viene desde adentro, que se resiste a estos imperios coloniales y transforma y promete una descolonización de la misma religión, una descolonización del mundo, en el sentido de ir más allá de modelos y sistemas heteropatriarcales que explotan al otro
y que crean subalternos, gente subordinada. Entonces, ya venía desde los primeros misioneros una teología de la liberación que después se formaliza en los años 60 con la teología de liberación latinoamericana, donde ahí se articula este movimiento de estar con la gente y desde abajo transformar para una vida mejor, para un buen vivir para todos y todas. Y luego un tercer momento en la teología de liberación que se da con las diferentes diversificaciones de cómo se encarna esta teología de liberación desde esta pluralidad de contextos. En este caso, yo escogí dos voces dentro de la teología de la post-liberación, que son la teología queer y la teología decolonial. Por un lado, la teología queer continúa con este proceso emancipatorio de la teología de liberación, pero se encarna en cuerpos concretos. Y nos damos cuenta que en la realidad del COVID, el cuerpo nos une a todos. Todos somos cuerpo y somos cuerpos vulnerados y vulnerables. Pero es cierto que unos cuerpos importan más que otros. Es cierto que no es lo mismo ser un cuerpo en una situación de privilegio en todos los sentidos que ser un cuerpo basurizado, que es un cuerpo en los márgenes, un cuerpo racializado, un cuerpo de mujer, que en una realidad ante la feminización de la pobreza, la feminización del hambre, la feminización del SIDA, la feminización, los feminicidios, nos damos cuenta que unos cuerpos importan más que otros, los cuerpos de los migrantes y los cuerpos de la comunidad LGBTI, que también han sido muy afectados durante el COVID, particularmente en México. Muchos de ellos, al tener que regresar a sus casas, fueron expulsados de sus casas por pertenecer a la diversidad sexual. Entonces, desde esta teología que queeriza estas realidades para torcerlas y para subvertir ese orden y ese sistema violento, lo subvierte para dignificar, queerizar, en ese sentido, a aquellos que han sido basurizados. Entonces, de ahí yo lo tomo como una inspiración para una teología de liberación escatológica que habla de cuerpos que sí importan y que cuerpos que han sido invisibilizados y basurizados para integrarlos en la sociedad y buscar una vida menos precaria, un buen vivir para todos y todas, incluyendo al mismo planeta. Y la teología decolonial, que es una crítica, una deconstrucción a las mismas teologías coloniales al interior de nuestras propias religiones, que han mantenido este sistema heteropatriarcal, colonizante, explotador y basurizante de cuerpos que son diferentes de los otros. Entonces, eso yo lo encuentro como una inspiración escatológica para transformaciones en el aquí y en el ahora, y no solamente para unos cuantos, sino para todos, especialmente aquellos que viven situaciones más precarias. Gracias, Ángel, por tu participación y por comentarnos sobre este artículo que escribiste para el dossier. Ojalá y sí logremos aprender todos a cooperar para lograr pues un mundo mejor donde quepamos todos, más plural, y qué mejor si lo podemos hacer por medio de esta danza trinitaria que mencionas, para que pues lograr que todos los cuerpos valgamos lo mismo, ¿no? Y que no unos más que otros, sino lograr realmente esta paz y esta armonía. Ahora, antes de abrir la sesión a preguntas y a comentarios de los participantes, me gustaría darle la palabra al maestro Mariano Torres Vargas, que nos va a dar como un comentario general acerca del dossier. El maestro Mariano, antes de entrar a la Compañía de Jesús, estudió Ingeniería Bioquímica en el Instituto Politécnico Nacional,
Mientras realizaba sus estudios de maestría en biotecnología, trabajó como académico en el área de química orgánica en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico. Ingresó a la Compañía de Jesús en el 2003. En el 2005 estudió Filosofía y Ciencias Sociales en el ITESO. En el 2009 trabajó como académico en la Universidad Iberoamericana Tijuana y en el Instituto Lux en la ciudad de León. Fue destinado en el 2011 al Brasil para realizar sus estudios de teología en la Facultad de Jesuita y Filosofía de la provincia del Brasil. Realizó su maestría en teología sistemática en dicha institución y durante sus estudios teológicos se especializó en el pensamiento filosófico y teológico de Karl Rahner. Actualmente es director del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Te cedo el micrófono, Mariano. Gracias, Débora. Buenas tardes a todas y a todos. Después de todos estos vaivenes que tuvimos con el inicio de la sesión, yo no quisiera así como profundizar mucho sobre el comentario, porque yo creo que la riqueza de las diferentes aportaciones, tanto de la maestra Ruth, la maestra Tere Valenzuela, de la doctora Marieli, de la doctora Marilú, del doctor José Sols y del doctor Ángel, han sido bastante ecuánimes, y yo creo que de alguna manera se ve claro que partimos desde un enfoque totalmente espiritual, una experiencia muy rica que nos compartió Ruth, toda esta parte de la espiritualidad que comentaba T. A mí me gustó en lo personal el artículo de la doctora Marilú en esta epifanía de la violencia, un concepto que, epifanía es un concepto muy bonito cuando se aplica a cuestiones maravillosas, pero que esta cuestión de la violencia que se está viviendo a través de la pandemia nos desvela y nos desenmascara todas nuestras estructuras. Y yo quisiera, en ese mismo comentario, rescatar algo que mencionaba Sols y que lo maneja muy bien el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, ¿no? En esta pandemia no podemos solos, necesitamos de los demás, estamos en una misma barca. Los invito a que piensen un poquito en esta imagen del Papa Francisco cuando va caminando solo por aquella plaza de San Pedro para orar en relación a la pandemia, ¿no? A todas las víctimas. Y nos hemos centrado en este país, creo yo, justamente en eso, en las víctimas, en la parte médica, pero no hemos visto esta parte que nuestros articulistas mostraron, ¿no? Que tiene que ver la cuestión del cuerpo, que tiene que ver la cuestión de la violencia, que hay una falta y una necesidad de una espiritualidad y que de alguna manera podemos seguir escribiendo, y es un tema que no se va a agotar, este tema del COVID. Yo he escuchado en la misma universidad algunos decir que, bueno, se ha escrito muchísimo, pero es verdad que no desde la teología, no desde la filosofía, sino que podemos ir encontrando esos puentes que nos permitan hablar y reflexionar esta pandemia que va a dar para mucho y que se llegó para quedar este virus, ¿no? Eso como un comentario. Y del dossier, pues yo agradecer más bien este esfuerzo por la misma Rivet de mostrar un tema que es actual, un tema que está presente y que nos dirige no solamente a reflexionar en la cuestión de la teología, sino a reflexionar que esta pandemia nos permite también reconocernos, reconocer a otros, a otras, a otros en relación a esta situación de la pandemia. Y por último, bueno, pues yo soy jesuita, soy ignaciano, entonces no, es difícil no vincular esto de la pandemia con San Ignacio. Yo pienso un poquito en el principio y fundamento, en esta meditación que se propone al inicio de los ejercicios, donde San Ignacio plantea que el ser humano tiene que ver qué tanto cuánto necesita de las cosas, ¿no? Y de alguna manera la pandemia también nos ha puesto eso, qué tanto elegimos, qué tanto escogemos y qué tanto vamos siendo libres, qué tanto queremos caminar no solo, sino con los demás. En esto mismo que mencionaba Ángel al inicio del dossier sobre la creación, una creación que es un regalo de Dios y que es el único vínculo que tenemos con Dios. Entonces yo quiero agradecer el esfuerzo de nuestros articulistas y yo por ahí lo dejaría para dejar mejor a preguntas y respuestas a los participantes. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Mariano, por tu intervención, por agrupar y hacer un comentario tan atinado sobre todo lo que es el dossier y a todo lo que pues señala y apunta el trabajo de los articulistas. No sé si alguno de las personas presentes en esta plataforma quisiera comentar o quisiera hacer alguna pregunta, que levante su mano o abra su micrófono. No hay ningún comentario. No sé si alguno mismo de si alguien de los articulistas, después pues, de escuchar las demás intervenciones, quisiera aportar algo más, agregar algo más. Sí, José Sols. Mientras hay otros que se animan a intervenir y mientras te ocupas de tus pequeños que están por ahí bien vivos, aparentemente, pues yo quiero decir que es interesante esta iniciativa de este dossier, porque yo creo que es bueno que nos acostumbremos a escuchar el discurso de otros, ¿no? Tenemos tendencia, yo creo que nos pasa en muchas disciplinas, a encerrarnos en nuestro propio discurso, en nuestra propia manera de ver las cosas, y entonces yo creo que es bueno buscar la interdisciplinariedad. En este caso no lo ha sido porque éramos todos teólogos, filósofos, vaya. En este caso sería, digamos, las visiones diversas acerca de una misma problemática. Yo creo que es bueno, ¿no? La diversidad humana no es una desgracia. Lo digo porque muchas veces, quizás no lo decimos en voz alta, pero muchas veces lo pensamos. La diversidad humana, la diversidad de ideologías, de opiniones, de visiones, no es una desgracia, es una bendición, es una gracia que tenemos, pero lo es en la medida en la que unos dialogamos con otros, nos tenemos en cuenta, no nos despreciamos mutuamente y entonces podemos. Yo creo que en ese sentido ha sido un buen ejercicio, hay que continuar haciéndolo, incluso dialogando más y teniendo más ocasiones como esta, pero yo creo que es importante esa pluralidad de visiones de la realidad, en este caso la realidad de la pandemia. Sí, así es. Gracias, José. Yo, bueno, por mi parte, pues a la hora de escucharlos, me parece que como elemento común es esto de rescatar la espiritualidad y la fe en las personas, en la vida, ¿no? Que a lo mejor, pues la mayoría hemos sido bautizados, pero qué tantos, ¿no? Vivimos nuestra espiritualidad y qué tanto ejercemos nuestra fe y necesita venir una pandemia para recordarnos que existe, ¿no? Entonces, pues creo que ahí hay un tema que todavía queda mucho por explorar y mucho que hablar, cómo se va a transformar esto, ¿no? Si va a pasar la crisis de la pandemia y todo el mundo se va a volver a olvidar o si realmente se va a tratar de recuperar esta vida espiritual. No sé, ¿alguien más quiere agregar algo? Y ahí es donde entra la teología. Yo creo que más que nunca la teología es relevante hoy. Ciertamente que la teología ha estado durante muchos siglos, en los últimos años, sobre todo, un tanto silenciada a veces o ignorada, pero ahora más que nunca necesitamos pensar teológicamente y desde diferentes contextos, realidades y vivencias teológicas, no únicamente dentro del mundo de la religión cristiana, sino también desde otras religiones, trabajando conjuntamente por un mundo mejor. Y yo creo que cada vez más la voz teológica es una voz que se ve que la gente tiene hambre de un pronunciamiento teológico esperanzador, eh, y que está buscando estas nuevas voces teológicas para poder encontrar una esperanza. Quizás únicamente una confianza en el mundo totalmente secular no es suficiente, es necesaria acompañarnos de Dios que siempre, o del Espíritu Santo en el caso del cristianismo, que siempre nos impulsa para nuevos, para encontrar y
y darle cara a todos estos nuevos retos. Y yo creo que esto es un momento neumatológico también para todos nosotros en el planeta, para pensar teológicamente de una manera común, que podamos vivir una mejor vida para todos como sociedad, pero también para el planeta. Sí. Gracias, Ángel. ¿Alguien más que quisiera comentar, agregar algo? Gracias, Débora, también por esta iniciativa, al doctor Ángel y también al director de Ciencias Religiosas, al padre Mariano, que ha estado aquí con nosotros para acompañarnos en este proceso. Me parece que sí es verdad que las realidades ahora nos interpelan al quehacer teológico, ¿no? Entonces parece ser que una de las grandes misiones del quehacer teológico es la escucha atenta a este ayornamiento diverso que nos interpela desde otros espacios, ¿no? Entonces parece ser que la teología a veces no tiene mucho que decir, pero sí tiene mucho que dejarse interpelar por las realidades humanas, sociales, políticas y culturales que están aconteciendo a nuestro alrededor. Entonces, me parece que hay un trabajo también muy interesante en esta colegialidad que hemos logrado y quiero agradecer también a mis compañeros, compañeras, colegas que han estado contribuyendo a este dossier por su aporte teológico, por su inspiración y por todo el trabajo que han hecho para situar el pensamiento teológico desde esta realidad en pandemia. Gracias. Gracias a ti, Marilu. Tenemos un comentario en el chat que me va a permitir leerlo. Es de Margarita Revés. Dice, yo creo que no hay cabida de esperanza en un mundo injusto. Cada uno tenemos una misión que hay que descubrir para poder ayudar al otro. Gracias a todos los articulistas, fantásticas presentaciones. Gracias por tu comentario, Margarita. ¿Alguien más? Bueno, sí, nada más respondiendo a Margarita rápidamente. Margarita, gracias por tus comentarios y por tu presencia. Siempre estás aquí al pie del cañón. Entonces, gracias por acompañarnos. Y sí es cierto, no hay cabida, pero también yo creo que al menos la respuesta cristiana es también ese sentido de resistencia. Es a la vez resistencia y a la vez resiliencia. Resistencia en contra de estos determinismos de la violencia y de estos determinismos de abuso y de explotación y de injusticia de la que tú justamente hablas, que nos lleva a una situación de desesperanza distópico. Entonces, resistencia, ¿no? Una subversión de esos discursos y de esas realidades. Y una resiliencia en cuanto al acompañamiento que podemos hacer sanador de los unos con los otros y hacia el mismo planeta. Entonces, sí, aunque aún en medio de la injusticia no podemos quedarnos con los brazos cruzados y tenemos que transformar proféticamente un mundo en crisis. Gracias, Ángel. ¿Alguien más que desea agregar algo? Pues nada más dar las gracias a todos, al Departamento de Ciencias Religiosas, a Ángel, a Marilú, que han sido para mí piezas fundamentales en mi desarrollo en esto de la teología. Y comenzando, digo, comentar también un poco lo que decía Margarita, ¿no? Es el estar muy atentos a descubrir cuál es la misión que cada quien tiene para poder llevar a cabo pues esa entrega al prójimo, al otro, y pues la teología llevada a la praxis. Eso me parece que es fundamental, no es nada más hacernos de un título, estudiar, saber más, es todo eso llevarlo a la práctica, porque si no, finalmente de poco sirven. Y creo que
quienes han participado en este dossier, al igual que Mariano y tú, Débora, y las compañeras y compañeros que están aquí, de alguna manera trabajamos todos los días por cumplir con esa misión y pues adelante a seguir trabajando y que sigamos haciendo comunidad. Gracias, Ruth. No sé si hay alguien más. Si no, pues bueno, me parece que Ruth ha hecho un muy buen cierre de esta sesión. Pues sí, tenemos que llevar todo esto que reflexionamos en papel a la práctica. Y pues bueno, yo les agradezco en nombre de la Revista Iberoamericana de Teología y del Departamento de Ciencias Religiosas por acompañarnos esta tarde, justo antes de entrar a vacaciones, que se hayan dado un tiempo y un espacio para escucharnos y venir a compartir con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, Débora. Adiós a todos. Gracias a todos. Yo nada más un pequeño anuncio que me pidió Débora y se me pasó por completo es, pueden entrar a la liga de la revista y a la vez también trabajaremos en el departamento, estamos en eso, para trabajar cómo vincularnos con las diferentes redes sociales, que esa parte ha estado un poco apagada desde nuestro departamento, pero bueno, ya hay una iniciativa y hay un proyecto ya en ciernes para ello, ¿no? Pero sí insistir en que a la liga y por ahí se inició el audio de la revista. Muchas gracias a Débora y a Ángel por la iniciativa y a los articulistas. Mariano, nada más un comentario rápido. Yo llevo la parte de Facebook de la Asociación de Exalumnos de Teología. Entonces, si quieres que me ponga en contacto con Débora para también ver cuántos contenidos es que podemos estar sumando, porque la única que sube contenidos al día de hoy soy yo y probablemente sea un poco aburrido lo que estoy subiendo, pues para enriquecer más ese espacio. Gracias, Ruth. Muchas gracias y gracias a todos. Gracias. Gracias, un abrazo, felices vacaciones. Adiós, que vaya muy bien. Gracias a todos. Gracias. Feliz Pascua. Gracias, bye.